Hace unos momentos pasamos la historia de Agustín, el nene de 3 años, muerto por parte de un menor. Lo que se cree que es un menor está imputado, está denunciado, el otro está prófugo, se cree que es el hermano de 14. El otro es el que agarraron es de 16 años. Los vecinos que incendian la casa, la rabia, la furia, la autoridad que no está, pero el debate permanente en este país desde hace un tiempo a esta parte, un largo tiempo, qué ocurre con los menores y la delincuencia. Con nosotros alguien que sabe mucho del tema, es Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur Argentina. Él es jurista y especialista en temas de minoridad. ¿Cómo va, Emilio? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Y se van a seguir sucediendo los temas, porque el debate, si bien está instalado, no está llegando a ningún puerto. ¿Necesitamos un código penal juvenil? Bueno, lo que necesitamos, en primer lugar, es una ley de responsabilidad penal juvenil. Necesitamos una policía que funcione. Primero. Y esto parecería ser, ¿no?, que muchas veces el endurecimiento de las leyes es la sustitución ideológica de una policía que ya ha pasado todos los límites de la ineficiencia, para no hablar de los casos más que puntuales, digamos, de corrupción. Ahora, en materia normativa, esta sí que es una deuda pendiente. Nosotros tenemos un régimen penal de la minoridad que tiene la firma de Jorge Rafael Videla. O sea, es un decreto de la dictadura. 34 años de democracia no han podido, ¿sí? No nos hemos podido poner de acuerdo para tener una ley de responsabilidad penal juvenil como tienen todos los países de América Latina. ¿Por qué la necesitamos? Este decreto infame establece una distinción. Los mayores de 16 son imputables. Relativamente, lo cual quiere decir que si un adolescente pertenece a sectores medios o altos o está vinculado con el narcotráfico, y son los casos donde funciona un buen abogado, el juez tiene la posibilidad de entregarlo a los padres o a los responsables después de algo que se llama tratamiento tutelar de 1 año y asegurar la más absoluta impunidad. En el caso de los menores de 16 años, los menores de 16 años son absolutamente inimputables. En la práctica se los priva de libertad con el argumento de protegerlos, pero además se los esconde, porque hay vergüenza. Eso. Son las únicas personas que están privadas de libertad en la Argentina y no tienen derecho al debido proceso. Nosotros le tenemos que agradecer a Zaffaroni no tener una ley de responsabilidad penal juvenil en la Argentina y seguir cargando con esta barbarie que es la imputabilidad de los 16 años, con la posibilidad de ser impunes y la discrecionalidad absoluta por debajo de los 16 años. ¿Qué pasa en los institutos de minoridad todo esto? Cuando estos chicos terminan haciendo delitos inimaginables y terminan allí, en lugares así. Los institutos siguen siendo, parecería ser que el 15 de diciembre del 2015 no cambió absolutamente nada. Porque nosotros lo que seguimos, es decir, ¿cuál era la queja principal que teníamos hasta el 15 de diciembre del 2015? Que los institutos eran cajas negras, que no sabíamos lo que pasaba ahí adentro y que además no tenemos información. Si hay un órgano nacional que no ejecuta, porque el órgano nacional no ejecuta, cada provincia ejecuta sus políticas. ¿Cuál es la función de un órgano nacional? La de tener información cuantitativa confiable. Nosotros no sabemos. ¿Sí? Este es el único país donde es un misterio el número de los privados de libertad. No sabemos dónde están, no sabemos en qué condiciones están. ¿Quién se tiene que encargar de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, que no tiene... ¿Qué conduce, perdón, la ignorancia? Bueno, la verdad es que en este momento ha habido un cambio últimamente. Parecería ser que la ignorancia de quien la conduce es directamente proporcional a la intrascendencia de un organismo como este, que debería, en primer lugar, tener obligación de producir información. Y eso, porque ¿cómo sabemos después, cuando aplicamos una política, si esta política funciona o no funciona, si no tenemos información? Básicamente, te quiero preguntar tantas cosas, Emilio, pero ayer Carolina Píparo, en un programa de televisión, habló de los organismos de derechos humanos. Ella, lógicamente, perdió su criatura, 9 meses, se puso muy luchadora, sale la ley de protección a las víctimas. O sea, parece como curitas de un lado, del otro, te matan de un lado, te curan del otro. Y dijo, los organismos de derechos humanos les falta ver el daño que provocan estos menores. ¿Crees que no están cumpliendo o
o qué pueden hacer para que salga esta ley penal juvenil? Yo respeto estas palabras, pero no veo ningún vínculo entre los organismos de derechos humanos y la inexistencia de una ley de responsabilidad penal juvenil. Esto es en prima facie, hace muchos meses, para no hablar de todas las experiencias fracasadas anteriores, hace muchos meses que el Ministerio de Justicia dijo públicamente que iba a mandar una ley de responsabilidad penal juvenil al Congreso. Bueno, por el momento, la CENAF sí ha mandado una ley, tiene un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que a mí, digamos, como jurista, la verdad que me avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que está mal? Porque es un verdadero mamarracho, porque lo que hace solamente es reproducir lo existente y establecer por debajo de los 16 años, dice vagamente, a los menores de 16 años políticas sociales. Las políticas sociales son un derecho de todos, no hace falta haber cometido un delito para ser objeto de las políticas sociales. ¿Cuántos casos has tenido en tu vida como jurista con niños, con bueno, pero estos casos... ¿Se recuperan? ¿Cómo se recuperan? ¿Qué es lo que has visto vos en Bueno, tu lo que despacho? pasa es una cosa, si nosotros no tenemos una... A ver, cuando uno trabaja después con un adolescente infractor, la primera cosa es lo que yo llamo la pertinencia jurídica. Si no hay un debido proceso, si no hay una ley de responsabilidad que establezca el debido proceso con todas las garantías y establezca que el adolescente, nosotros no sabemos si estos adolescentes son efectivamente los responsables, no sabemos cuántos años tienen, porque la opacidad del trabajo policial y después el Ministerio Público, que debería encargarse de darnos información cuantitativa, muchas veces tampoco lo hace. Entonces, si nosotros no tenemos pertinencia jurídica y sin una ley de responsabilidad penal juvenil, nunca la tendremos. Después, si no sabemos si ese menor cometió o no cometió un delito, ¿qué sentido tiene algún tipo de tratamiento, algún tipo de reinserción? O sea, claro, si no hay proceso, si no hay investigación, no se puede hacer nada. O sea, una ley, para decirlo así, una ley seria no es condición suficiente para nada, pero es condición imprescindible para todo. ¿Qué les decís a aquellos que dicen hay que encerrarlos? A los 14, a los 15, a los 16 y mataron. Yo lo que digo es lo mismo que le diría a cualquiera de estos, a cualquier persona, cuando uno escucha que una persona está siendo acusada, imputada de un delito, lo primero que dice: yo necesito un abogado, yo quiero un abogado, yo me quiero defender. Entonces, lo que quiero decir es que por debajo de los 14 años, una sociedad decente puede renunciar a cualquier tipo de pretensión punitiva. Pero evidentemente hay hechos violentos y de hecho en la Argentina hay un número impreciso, pero alrededor de 400 menores de 16 años privados de libertad, escondidos porque les da vergüenza decir que los tienen privados de libertad, sin derecho al debido proceso. Entonces, lo primero que diría, señores, necesitamos una ley de responsabilidad penal juvenil que sea seria. Esperemos ir en ese camino, Emilio, y que vengas a seguir debatiendo y escuchando a la sociedad qué es lo que necesita en definitiva para este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.